Bienvenidos. El día de hoy nos convoca el tema de el ejercicio retórico. Cuando hablamos de retórica, hablamos de el arte de hablar en público. Yo sé que para algunos el asunto no es muy fácil, para otros puede ser sencillamente una tarea cotidiana porque lo hacen muy bien. Pero en cualquiera de los dos casos, el asunto de la retórica nunca terminará de finiquitarse. Siempre habrá algo por mejorar, algo por perfeccionar. Y al lado del ejercicio retórico aparece el ejercicio de la escritura, porque si usted no escribe correctamente, pues tampoco podrá compartir las ideas en público. Y antes de escribir correctamente, usted quiere compartir ideas en público y las ideas que comparte quiere que sean interesantes, innovadoras, que transformen, pues necesita leer. Así que solamente es posible hablar muy bien en público cuando se lee, se tiene muy buena información y aparte de eso se tiene organizada la información. De tal manera que cuando usted hable en público, su discurso es fluido, la gente le entiende y la gente puede adjuntarse a su manera de pensar, sumarse a su manera de pensar. A lo largo de este desarrollo vamos a hablar precisamente de el auditorio y el orador, de la persuasión y el convencimiento, que parecieran ser dos cosas iguales, pero son totalmente diferentes. Siempre que hablamos de la retórica, se hablan de dos elementos: de la persuasión, es decir, el que persuade es uno, y el convencimiento, que tiene que ver con el que escucha o el que recibe la persuasión o el discurso. Y el convencimiento solamente lo hace cada cual. Usted no puede persuadir y convencer al mismo tiempo, en tanto que se requieren de dos agentes: el que persuade y el que se convence de esa persuasión, o decide no convencerse y sencillamente anula o deja a un lado el discurso de lo que ha escuchado. Cuando hablamos de argumentación, tenemos que hablar de esa intención de que las personas que me escuchen se convenzan de mi discurso, de los argumentos, de las razones, de cómo yo estoy exponiendo para que ellos acepten lo que estoy compartiendo. Y eso tiene que ver también con los criterios racionales. Yo sé que algunos oradores son muy buenos para mover sentimientos, pero en el ámbito académico, más que el sentimiento, se debe tener en cuenta las razones que me ayudan a armar mi discurso, a argumentar. Y argumentamos para que el público que me escuche, insisto, se adhiera a mí y que el punto de vista que yo estoy exponiendo, cuando lo expongo en público, lo pongo a consideración. Y el público es el que decide si ese punto de vista, si esa manera de ver la realidad, le es o no le es factible de acuerdo a las razones que yo le haya mostrado. Y eso requiere preparación previa. Así que cuando hablamos de argumentación, tenemos unas necesidades, digámosle que implícitas, pero que se deben hacer explícitas a la hora de hablar en público. Queremos influir en las personas que nos escuchan, porque queremos transformar con nuestras ideas a otras personas. Eso implica modificar conductas, comportamientos. Cuando hablamos de disuadir o la disuasión, se refiere a acompañar, a llevar por un camino a las personas para que terminen adhiriéndose a nuestras ideas o compartiendo nuestras ideas. Cuando hablamos de minimizar, se refiere a la especificación de lo que yo quiero. No se puede pretender mucho con un público, pero sí pocas cosas y con claridad. Y además, la justificación tiene que ver con la argumentación, para que eso que estoy tratando de mostrar, el auditorio
sencillamente lo acoja y no cree controversia o me contraargumenten o me critiquen, porque lo ideal de un buen orador es que, más allá de generar disputas, en el fondo lo que quiere es buscar la verdad, exponer la verdad, pero con razones, ojo, con razones. No estoy hablando de cualquier orador, no estoy hablando de un orador de una iglesia cristiana o un pastor, no estoy hablando de ese tipo de oradores. Estoy hablando de un orador académico. Cuando hablamos de la argumentación, o sea, requerimos ciertos material, herramienta para poder exponer con claridad, con objetividad, la información, las ideas que yo previamente tengo y he preparado. Así que, como habíamos mencionado antes, las opiniones son válidas, son buenas, pero no tener más sino solo opiniones, o sea, quedarse solamente en las opiniones no es suficiente. Lo malo no es tener opiniones, lo malo es no tener nada más que mostrar. Y ahí es cuando empezamos a pecar a la hora de exponer, de hablar en público. Así que debemos tener en cuenta que esas opiniones deben estar acompañadas de algunas creencias, y cuando me refiero a creencias no me refiero a actos de fe, a milagros, sino a creencias, verdades que se aceptan y que no se discuten, cercano a los axiomas, ¿sí? Aquellas ideas que no requieren ser explicadas porque se tienen por entendido y nadie las discute. Ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Creo que eso aplica aquí en la China, en la India, en Alemania, ¿sí? De pronto algún matemático relativista podría discutirnos el asunto, pero 2 más 2 es igual a 4 a nivel general, ¿sí? Que el sol calienta, no hay lugar a dudas sobre eso, ¿sí? A eso me refiero con las creencias o axiomas que utilicemos en la argumentación. Cuando me refiero a las presunciones, es a aquellas nociones de verdad que podemos tener sobre una realidad, que no por ser nociones son falsas o les falta, sencillamente son los primeros indicios de algo que se comienza a revelar. Cuando hablamos de sospechas, se refiere a que ponemos en tela de juicio, pero no para negar, sino para que la gente se afiance con las respuestas que se puedan llegar a generar a futuro de esa sospecha. La sospecha siempre tiene un componente de, digámosle, de suspicacia, de misterio, de atractivo, de tensión entre el que está haciendo la pregunta y el que la pretende responder, porque eso nos obliga, nos esfuerza, nos lleva más allá de nuestras propias comodidades intelectuales, nos invita a ir un paso más adelante o 2 pasos más adelante para poder resolver eso que pareciera cierto pero no es seguro. Así que hay que armarse de argumentos para eso. Los indicios son esas, ¿cómo llamarle? Primeras ideas o esbozos de ideas que nos pueden llevar a constructos más complejos. Un indicio podríamos pensar que es en la manera un poco subjetiva de esas intuiciones, ¿sí? Que no sabemos explicar muy bien racionalmente, pero que si seguimos avanzando y nos armamos de razones, investigamos al respecto, eso que inicialmente no era muy seguro, que pareciera un poco como ambivalente, lo podemos formalizar, estructurar, armar y presentar de manera más sólida. A eso se refiere con los indicios. O sea, hay que jugar un poco con ese aro de incertidumbre que genera la intuición humana, que tal vez racionalmente no se pueda explicar, pero a veces nos lleva a buenos caminos, a buenos lugares. Los testimonios, por supuesto, cuando argumentamos debemos tener en cuenta los testimonios, es decir, los ejemplos de las situaciones que se están exponiendo. ¿Para qué? Para que sirvan de recreación, digámosle, didáctica, para que la gente se ponga en lugar de y pueda comprender mejor algunas ideas que tal vez si las exponemos en la retórica, en prosa,
no sean tan tangibles y requieran otra manera de abordar. Y los testimonios o los ejemplos en ese caso son muy útiles. Y al lado están las hipótesis, aquellas respuestas anticipadas que nos planteamos y que sencillamente son el abrebocas para seguir armando el discurso. Todos estos elementos que tienen que ver con la argumentación siempre se presentan, y quien decide si eso está bien estructurado, es claro, es contundente, es puntual, es limitado, el que decide eso es el auditorio. Por eso el asunto de la argumentación debe ser bien estructurado, bien pensado, para que el auditorio o me apruebe o genere controversia con respecto a las ideas que estoy exponiendo. Entre mejor preparación se tenga, creo que habrá menos posibilidades de que el auditorio entre a controvertir lo que uno ha preparado o el tema que se ha pretendido, digámosle, persuadir al auditorio que queremos convencer. Hablando de las premisas de la argumentación, una de las primeras o de las cualidades de estas premisas de la argumentación es que el orador debe adaptarse a su auditorio. Cuando uno se adapta al auditorio es como un equipo de fútbol con su entrenador, o sea, marcha bien, se deja conducir, se deja acompañar, digámosle que aporta ideas, fortalece el discurso. ¿En qué consiste dicha adaptación? Lo primero es que tenemos que conocer un poco al auditorio. ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Quién va a ser el que recibirá nuestras ideas? ¿Quién me escuchará? ¿Serán profesionales? ¿Serán gente del común? ¿Serán niños? ¿Serán ancianos? ¿Serán de profesionales de mi propia carrera? ¿O serán profesionales de otras carreras? Cuando conocemos de antemano esto, podemos preparar mejor lo que se va a decir en público y cómo se va a abordar. Así que partimos por tesis que se puedan admitir o que puedan ser admitidas por el auditorio. Cuando hemos conocido de antemano, pues quién nos va a escuchar. Eso implica que hay que a veces reestructurar el discurso dependiendo de quién me va a escuchar o a quién me voy a dirigir. Aparece aquí en el lado izquierdo, dice: la decisión se logra estableciendo una solidaridad entre las premisas y las tesis. Es decir, entre lo que yo he propuesto como idea general o mi punto de vista y las razones o la evidencia que yo tengo a la mano y que expongo para que ese punto de vista mío tenga validez y sea aceptado por los que me están recibiendo el discurso. Hay que analizar la actitud del que me está escuchando. ¿Y cómo logro eso? Pues sencillamente preguntando. Las preguntas no son para que los que me escuchan se compliquen la vida respondiendo tal vez conjeturas que yo estoy generalizando o estoy tratando, sino es para, las preguntas están dirigidas para que ellos me retroalimenten sobre: ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Es comprensible? ¿Alcanzan a ver la perspectiva y el alcance de mis ideas? En ese sentido habría que formular las preguntas, no tanto en el sentido del que pregunta como un examen a ver si sabe o no la respuesta, sino ¿está intentando seguirme en el discurso o me sigue el discurso? Aquí al final dice: el orador no puede apoyarse en hechos controvertidos, a no ser que haya una autoridad infalible. Eso generalmente ocurre en la iglesia. En el mundo académico es difícil que haya alguien que no controvierta, ¿sí? Porque es la tarea de los académicos, controvertir. No todo el mundo está de acuerdo o sencillamente tiene otra perspectiva. Pero si uno conoce de antemano quién lo va a escuchar, pues tendrá que evitar esa controversia, porque supongo que el que quiera controvertir buscará otros escenarios académicos precisamente para eso, para controvertir, en un debate o en un foro tal vez.
que se refiere a esas dinámicas que permiten interactuar especialistas y que haya un espacio de alocución que genere esa controversia en público, ¿no? Generalmente las controversias se generan más en el texto que en el auditorio, aunque hay algunos que se atreven a eso porque pues dominan muy bien el tema. Pero en lo posible el discurso debe evitar que el auditorio se ponga a controvertir con el que está exponiendo o el orador encargado, porque esa no es la tarea de la exposición, de la retórica, ¿sí? Si queremos mostrar en el fondo una verdad o un punto de vista y estamos armando una serie de argumentos, no queremos que nos controvertan, no porque creamos que lo que estamos diciendo es absoluto y es verdadero, porque es posible que nos estemos equivocando, sino porque en ese espacio lo que se quiere es exponer, ¿sí? Compartir, no debatir. Insisto, habrá otros espacios para el debate, para la controversia, para la contraargumentación, pero en una, digámosle, charla, en un ejercicio retórico de estándar normal, uno quiere es informar, comunicar ideas. Por eso no se les hace raro que al final, o en la mayoría de los eventos públicos, siempre las preguntas aparecen al final, después de la intervención. Ese es el espacio que tal vez permitiría un poco de controversia, de disputa, que a veces se encierra en 2 o 3 personajes y a los demás no les importa eso. Por eso no hay que dejarlo en el intermedio, sino al final, que es el espacio para la controversia o la contraargumentación. Cuando estamos exponiendo, nos podemos ver, digámosle, enfrentados a esas ideas opuestas a lo que estamos tratando de demostrar. ¿Y cómo descalifico un hecho o una verdad? Pues sencillamente, si no estoy muy bien documentado, si no he preparado mi argumentación correctamente, pues alguien que me muestre evidencias más contundentes, más actualizadas, que tengan mayor soporte técnico, es posible que puedan tumbar uno de mis argumentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se descalifica un hecho o una verdad? Pues sencillamente con una verdad que sea más robusta y que me aporte más evidencia y más pruebas. Así que hay que armarse muy bien a la hora de argumentar en público. Al lado de los hechos y las verdades están las presunciones, ¿sí? Les decía hace un momento que las presunciones tienen que ver con ese lado, perdón, con ese aro de misterio, un poco intuitivo, un poco irracional, que nos puede llevar a algunas soluciones, y eso implica pues ejercitarse en cómo abstraer de la vida ordinaria ese sentido común. Spinoza decía que a veces lo común o el sentido común no es tan común, pareciera, ¿no? Pareciera que la gente a veces pasa por encima de las verdades o pasa por encima de los fenómenos del cotidiano y no se percata de ellos. Se debe formar, se debe practicar para tener ese tacto y dejarse conducir un poco por ese lado de la intuición, ¿sí? Ese aro de misterio que es difícilmente definible, pero que a veces nos lleva a buenos espacios, porque sencillamente, insisto, ese sentido común que hemos entrenado, que hemos despertado, nos lleva a pensar que por ahí es la solución y que sencillamente hay que documentarla, hay que argumentarla. Hay que confiar a veces en esa parte intuitiva de la racionalidad humana. Debemos considerar lo siguiente a la hora de proponer nuestra argumentación. ¿Sí? Lo primero es cuando proponemos un tema, el tema debe partir de una situación real, para que quien me escuche se sienta identificado con lo que estoy exponiendo. O ese mismo tema que me está inspirando puede tener, generalmente pasa eso, más de 2 posibles visiones, y eso genera una polémica. La idea no es entrar a discutir, sino es entrar a aclarar. Y uno aclara con razones, con argumentos.
Y es como si uno le quitara capas a una envoltura de un regalo. La idea no es quedarse en la envoltura, sino quitarle todas las empaques, papeles, moñitos y fijarnos qué es lo que internamente queda y qué es lo importante, que es el regalo. Esa es la intención también de la argumentación. O sea, descubrir, desvelar la verdad que ha estado oculta por otras cosas. Cuando desvelamos eso, podemos ejercer influencia a la hora de hablar en público, porque la gente busca, ¿sí? Quiere explicaciones, quiere verdades, y hay algunos pseudo retóricos, diría yo, que presentan sus verdades, pero la idea es no presentar sus verdades, sino revelar la verdad objetiva, la que no se oculta, la que no es exclusiva de algunos, sino la que es para todos. Porque en el fondo la oratoria busca eso, o sea, descubrir, mostrar, demostrar lo que es verdad. Cuando hablamos de verdad, pues se entiende que la verdad no es absoluta, no es relativa. Lo que para hoy podemos considerarlo alguna verdad, alguna certeza, es posible que dentro de 10 años esté cuestionada o esté mandada a recoger, porque en eso se basa el conocimiento, en el avance, en la progresión. Imagínense si nos hubiéramos quedado con la verdad que pensaban los hombres del medioevo, que creían que pues Dios podía todo, Dios cambiaba todo, pues nunca hubiéramos avanzado y estaríamos todavía con ese pensamiento un poco arcaico. No estoy aquí discutiendo la creencia, de respetarle a cada quien crea en lo que crea, sino me refiero a la manera de pensar de esas personas de esa época, porque no se atrevían a cuestionar al rey, porque sencillamente el rey era un enviado de Dios, porque así lo decía la iglesia. Entonces, pues, ni modo, si ya es un enviado de Dios, pues respetamos porque es un enviado de Dios. Pero ojo, eso era en esa época, estoy hablando más de 10 siglos atrás, ¿no? La otra cuestión es que cuando argumentamos buscamos explicaciones racionales, no solamente emotivas, no solamente sensaciones. Hay que mostrar evidencias, datos, casos, opiniones de autoridad, es decir, personas que han estudiado el tema, libros que se han revisado, tesis que se han revisado, universidades que tienen reconocimiento, estadísticas y testimonios. Son los medios más utilizados y son los más recurrentes para argumentar, porque eso que ha sido, digamos, revisado por un colegio de especialistas, porque se muestra un dato, una fecha, un hecho, eso le da peso para que la gente tome posturas en pro o en contra de lo que estamos tratando de exponer. Y, insisto, no solamente es tener estas pruebas y estos hechos y este orden, sino es saber cómo se lo muestro a la persona que me va a escuchar o me va a leer, ¿sí? Que puede ser un auditorio o puede ser un lector, en el caso de que fuera un texto solamente. Él me va a entender si yo le hablo de tal manera o le muestro ciertas cifras, o tendré que presentarlo de otra manera, con otras formas, con otros gráficos, con otro texto, para que me entienda. Eso se debe tener en cuenta a la hora de argumentar. Cuando consideramos el auditorio, pensemos que el auditorio es el público que me va a escuchar, el que me va a leer, ¿sí? Y en otros medios audiovisuales, háblese de la radio o la televisión, el que está recibiendo el mensaje directamente. No hay que desconocer ese otro. Siempre que escribimos, siempre que hablamos es para otro, para otros. De ahí que pensemos siempre en el otro. No si yo me entiendo, yo me puedo entender todo lo que diga, sino es el otro me está entendiendo lo que le estoy exponiendo. Si el otro me entiende, si el otro comprende, me sigue el discurso, es más factible que él se adhiera a mi pensamiento. Y es más factible que ese auditorio me acompañe en el discurso. Y que a la larga, pues yo pueda cambiar la manera de pensar de las personas. Eso le sirve mucho a la gente que trabaja en mercadeo, a los administradores, a los de negocios internacionales.
incluso la gente de cine y televisión. Creo que todas las profesiones en algún momento de sus vidas tendrá que exponerse a otros, ¿sí? Para que se adhieran a su pensamiento, a su propuesta, pensando en que en el futuro usted va a generar nuevas ideas y cambios sociales desde su profesión. Pero para que los otros acepten esos cambios, usted tiene que armarse muy bien de argumentos y que no pongan en tela de juicio lo que usted está proponiendo. Así se generan los cambios. ¿Cómo obtenemos un buen resultado? Insisto, esta frase al final es de Perelman. Dice: conocer lo que el auditorio sabe, piensa y lo que ignora. Entonces imagínense, llegar a un punto en que uno pueda decirles a las personas qué es lo que necesitan, es conocer muy bien a mi auditorio y además haberlo, digámosle, haber hecho una revisión cuidadosa de cómo ellos están reaccionando frente a mi postura. Eso me permitirá a mí hacer proyecciones respecto a lo que quiero hacer con mi discurso. Y seguramente obtendremos excelentes resultados. Al lado de los discursos y de la manera de argumentar, aparece, digámosle, consolidado en 3 pequeños grupos esos géneros discursivos en la retórica. ¿Quién los propone inicialmente? Aristóteles. El libro que estamos utilizando es de Perelman, pero Perelman está actualizando un libro del siglo VI a.C. que fue escrito por Aristóteles, que se llama La Retórica de Aristóteles. Este libro de Aristóteles es más complejo, por supuesto, es más extenso, tiene más detalles porque tiene implícita la ejercicio de la lógica matemática y, en fin, tendrían que revisarlo ustedes en otro espacio para que puedan dar cuenta de lo, digámosle, complejo que es el documento de Aristóteles. Y lo que hace Perelman es actualizar esa información y presentarla de manera un poco más asequible a estos tiempos. Así que hablamos de 3 tipos de discursos, según Aristóteles. Está el deliberativo, el judicial y el epidíctico. Él dice que se pueden, digámosle, agrupar los discursos que se hacen a nivel general en estas 3 categorías o en estos 3 géneros. El deliberativo tiene que ver con aquel discurso que pretende que las personas tomen una decisión, elijan una opción que se expone. El ejemplo más claro son las campañas presidenciales. Si hay 3, 4, 5, 6 candidatos, cada uno presenta sus verdades, sus argumentos, su propuesta presidencial, la gente los escucha y sencillamente la gente decide por quién, ¿sí? O cuál camino opta, ¿sí? Así los amarillos, los verdes, los rosados, los de rayitas, en fin. El discurso o el género del discurso judicial, que no es exclusivo de los abogados, porque pareciera que fuera exclusivo de los abogados, no es exclusivo de los abogados. Se puede dar en cualquier escenario y lo que busca es sencillamente librar o culpar o buscar responsables sobre un acto, bien sea para castigar o sancionar o para liberar o descargar la culpa de alguien. Ese es el discurso judicial. Y el discurso epidíctico, dentro de la propuesta de Aristóteles, se refiere a aquellos discursos que pretenden formar, orientar, acompañar, conducir a buen término la formación de las personas. Así que hablamos que el discurso epidíctico está enfocado más hacia la educación. Claro, no solamente es particular de la escuela, hablando de la universidad, la secundaria, la primaria, sino también se puede ejercer en los campos con el espacio laboral, en el campo familiar. Sus papás, por ejemplo, cuando les insisten en que mi hijo báñese, cámbiese, no llegue tarde, no fume, o sea, detrás de los discursos que a veces son simples en las familias, detrás hay una intención de formarlo a usted. Creo que ningún padre le dice a usted mañana peor que hoy, hoy fúmese 10, mañana fúmese 20. O sea, siempre se está buscando el bienestar de la persona a quien se le dirige el discurso. Cuando hablamos del discurso, hablamos de la retórica y la parte oral. Pero les decía que al lado de esto, o más bien detrás de esto,
está la parte textual, porque créanme que todo el que habla en público tiene un soporte textual, ¿sí? Por una orientación, por una mnemotecnia, o sea, una técnica para memorizar cosas, en fin, ¿sí? Aquel orador, incluso ahora que está muy de moda el uso, o más bien el uso no, sino la asistencia a los stand-up comedies, en las entrevistas que uno escucha a esta gente que habla en público a contar barbaridades para que se rían los demás, ellos detrás de ese poder hablar en público, contar ciertas anécdotas, hacer reír a la gente, o sea, hay un texto, ¿sí? Que soporta eso que se habla en público. Hay una parte de improvisación, claro, pero hablamos de improvisación y solamente puede improvisar quien prepara. Quien no prepara no puede improvisar. A veces pensamos que la improvisación surge de la no preparación y es todo lo contrario. La improvisación la puede hacer solamente el que sabe mucho, el que tiene mucha información, porque sabe que si se pierde un tema puede recurrir a otro, pero no se corta la conversación o el discurso, así que hay que prepararlo. Volviendo al ejercicio de la escritura, entonces, para hablar muy bien hay que estructurar un documento soporte que me indique hacia dónde voy a llevar mi desarrollo verbal, ¿sí? Y es necesario escribir todos los días para que la escritura sea clara, eficiente, concreta. Les dejo una oración: aprender a pensar crítica y creativamente es la única manera como uno logra que su escritura sea fluida y que sea entendible a quién le voy a dirigir lo que estoy escribiendo. Y tiene que ver con el desarrollo de las tesis, ¿sí? Les decía hace unas sesiones atrás que un ensayo era un documento, un texto argumentativo que tiene una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿sí? Cuando hablamos de tesis se refiere a ese enunciado que resume el punto de vista o de la interpretación del escritor, o sea, lo que él quiere exponer y cómo lo quiere mostrar. Cuando hablamos de la tesis pretende evaluar, explicar, sugerir y se anticipa hacia el futuro, o sea, hace un presagio del futuro. En esas funciones que tiene la tesis, lo que quiere en el fondo es despertar la curiosidad y el interés de quien escucha. Y además quiere que quien lo escuche asuma una posición específica respecto a lo que se está exponiendo o a lo que se está compartiendo. Ese es el fin de una tesis, ¿sí? No solamente es el documento que se entrega al final de la carrera, se refiere a esas proposiciones que yo me veo obligado a justificar con razones, con argumentos, en un discurso o en un texto argumentativo, si es el caso. Y a la hora de redactar, pues insisto, si usted quiere escribir bien, hay que escribir todos los días. Y solamente se aprende a escribir escribiendo. Creo que nadie ha podido aprender a nadar por correspondencia, hay que meterse al agua. Y la he dicho ya varias veces, ¿sí? Entonces hay que escribir todos los días un poquito, pero hay que escribirlo. Finalizo con esta frase de Perelman. Dice: la mejor argumentación es aquella que podría convencer al auditorio más exigente, al más crítico, al más informado. La frase es una utopía, lo acepto. Es un ideal, ¿sí? Porque uno nunca va a tener auditorios perfectos, uno nunca va a tener una argumentación perfecta y uno nunca va a desarrollar lo mismo que se prepara en el papel, va a suceder en el público en directo, o sea, ejerciendo la retórica, porque a veces juegan muchos elementos a favor o en contra de uno: la tecnología, las personas que asisten, el espacio, incluso que el espacio tenga la acústica sea acorde y la gente me escuche. A veces uno puede tener un excelente discurso, pero la gente no me escucha porque no hay sonido, o se escucha muy bajito, o yo no hablo fuerte, o hablo muy rápido, o hablo enredado, o no vocalizo. O sea, hay una serie de elementos que juegan en pro y en contra dependiendo de cada situación. La intención es anticiparse a esas posibilidades negativas
o a esas, digámosle, escenarios posibles que pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de mi presentación. Como siempre, gracias por su paciencia, su tiempo. El asunto no termina acá, por supuesto. Recomiendo los dos libros. El primero, el de Aristóteles, llamado La retórica de Aristóteles. Es el más viejito, tiene más elementos y usted puede escudriñar en él muchas más cosas. Es un poco más complejo de entender, pero no es imposible. Pero necesita un poco más de tiempo, de lectura. Y el segundo texto que recomiendo es el de Perelman, que se llama El Imperio Retórico, de Chay Perelman, que es un libro actualizado respecto a la versión de Aristóteles. Y hay otros tantos que han surgido ahora que está de moda el hecho de comunicar ideas, verbalizarlas a través de los videos de YouTube, de cursos online, etc. Está más que visto que el asunto no ha perdido vitalidad ni ha perdido vigencia, sigue siendo muy práctico en la vida. Gracias.